Buenas noches y bienvenidos a la sesión virtual de marzo de Somera. Es muy grato estar aquí con ustedes. Soy Sandra Pérez, miembro del Comité Científico Educativo de Somera. A nombre de la mesa directiva de Somera, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de terapias avanzadas en cáncer de mama. La importancia del tema radica en el alto porcentaje de pacientes que requieren y reciben radioterapia a mama, el aumento en la incidencia en edades tempranas y las implicaciones directas del tratamiento y las técnicas utilizadas en el control local y toxicidad tanto a corto como a largo plazo. Además de que el cáncer de mama es frecuente en nuestra práctica, la radioterapia es parte importante del tratamiento. En esta ocasión, contamos con la participación de la doctora Natalie del Pilar González. Ella es radiooncóloga egresada de la Clínica Abreu y cursó un máster de mastología en la Academia Veronesi de Milán, Italia. Actualmente es oncóloga radioterapeuta en el CDD Radioterapia Clínica Abreu de República Dominicana. Ha participado en diversas sesiones de actualización y tratamiento de radioterapia en cáncer de mama. A continuación, la doctora Natalie nos presentará el tema Actualidad en el tratamiento del cáncer de mama con terapias avanzadas. Durante la sesión, les pedimos enviar sus preguntas a través de la plataforma para poder responderlas al finalizar la sesión. Bienvenidos a todos y sin más preámbulo, comenzamos la presentación de la doctora Natalie. Hola, yo soy la doctora Natalie González Casaño, oncóloga, radioterapeuta y mastóloga de Santo Domingo, República Dominicana. Y voy a estar conversando con ustedes hoy sobre la radioterapia de precisión y de técnicas avanzadas en el tratamiento de cáncer de mama. Esta conferencia está siendo patrocinada por Varian. Independientemente de eso, yo estoy dando mis propias opiniones y mis propias experiencias en el instituto donde laboro, que es sede de radioterapia en Clínica Abreu. Trabajamos y vamos a hablar sobre las implicaciones del tratamiento del cáncer de mama en un Halcyon 2.0, trabajando con el sistema Eclipse 15.6. Sabemos que el cáncer de mama sigue siendo una enfermedad sumamente importante en cáncer y a nivel mundial porque sigue siendo la primera causa de diagnóstico de cáncer en la mujer y es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Así que siempre en este tipo de eventos vamos a hablar de cáncer de mama, de cualquier cosa. Aquí en República Dominicana pues es igual, esos son nuestros datos del 2017 y en la mujer la mama sigue siendo obviamente el primer diagnóstico que se hace en cáncer. Nosotros somos el único servicio en República Dominicana que estamos certificados internacionalmente tanto por el MD Anderson como la ESTRO, que es la Sociedad Europea de Radioterapia Oncológica. Estamos certificados para IMRT, SFRT, radiocirugía. Lamentablemente, para hablar en cáncer de mama debemos saber que en nuestros países, lo digo porque en México puede ocurrir parecido, que hay muchas pacientes que llegan ya en este tipo de estadios, tumores grandes, tumores localmente avanzados o pacientes que ya han hecho recurrencias. Por lo general eso es lo que sucede en nuestros países. La radioterapia definitivamente es un pilar básico en el tratamiento oncológico del cáncer de mama. Aproximadamente sabemos que 8 de cada 10 pacientes se van a tratar en algún momento de su tratamiento con radiaciones. Las indicaciones en el cáncer de mama van en todo momento, como tratamiento adyuvante luego de la cirugía conservadora, como tratamiento adyuvante después de una mastectomía para enfermedad localmente avanzada, incluyendo el cáncer de mama inflamatorio, como tratamiento paliativo para enfermedad metastásica, ósea, cerebral, sangrado, cualquiera de esos tipos, y también, y no menos importante, como la parte neoadyuvante en aquellos tumores que son inoperables o que la paciente por algún motivo no se puede operar. Sabemos que en el único momento donde la NCCN dice que no hay que dar radioterapia, en el único momento donde no hay una indicación formal de radioterapia, cuando se hace una mastectomía, lógicamente, porque cuando se hace una cirugía local, una cirugía conservadora, una cirugía de tumorectomía, cuadrantectomía, sabemos que por lo general siempre esa paciente va a ir a radioterapia
a menos que esté catalogada como un grupo de muy bajo riesgo, donde selectivamente pudiese omitirse la radioterapia, pero definitivamente siempre debe de ir en cirugía conservadora. Ahora sabemos que cuando se hace una mastectomía, en el único momento donde no se irradia es cuando están todos los ganglios negativos, cuando el tumor tiene menos de 5 centímetros y cuando los márgenes están libres o están mayores de 1 milímetro. Es en el único momento donde no está indicada la radioterapia. O sea que tiene bastante campo. Tenemos muchas pacientes de cáncer de mama que irradiar. Sabemos que hemos evolucionado definitivamente de radioterapia 2D a radioterapia 3D a radioterapia IMRT. Sabemos que ese pasar de los años ha permitido que seamos capaces de optimizar la distribución de la dosis y asegurar una mejor cobertura del volumen blanco y la protección de los órganos a riesgo, permitiendo un poquito la escala de dosis, sobre todo en pacientes donde tenemos que dar refuerzo o boost en cicatriz o en lecho, independientemente de lo que sea. Y pues bueno, sabemos que aproximadamente en el 2014 ya tenemos lo que es el Rapid Arc o VMAT, donde llaman, como le llaman también a la técnica, lo vemos aquí en pantalla. Esto sería un ejemplo de un cáncer de mama tratado en nuestro centro con arcoterapia, donde definitivamente va a haber muchísimo más precisión. Y cuando nosotros hablamos de precisión, los oncólogos radioterapeutas, pues nos referimos siempre a una radioterapia que tenga como objetivo maximizar la dosis al volumen blanco, entregar toda la dosis que queremos allí y minimizar la dosis en los órganos a riesgo. Hablamos de pulmón, hablamos de corazón, hablamos de cabeza humeral. Y queremos guardar esto siempre a toda costa. Definitivamente cuando tratamos con el Halcyon y podemos hacer arcoterapia, tenemos una radioterapia guiada por imagen optimizada, tenemos mejor visualización de los tejidos, tenemos una velocidad de entrega de tratamiento, de entrega de radiación sin compromiso y tenemos planes de tratamiento de muchísimo mejor calidad, lo que se traduce en mucho menos tiempo en máquina, lo cual es beneficioso para el paciente y cual es beneficioso también para el servicio, que tengan muchos pacientes, pues pueden ir pasando más pacientes a la vez. Estos datos son del año pasado de la doctora Ana Botero del Baptist en Miami. Ella es una de las grandes mujeres que se dedican al cáncer de mama y es oncóloga radioterapeuta, y dice que en los criterios que nosotros tenemos, solamente el 73% de los casos se logra obtener los criterios óptimos que queremos en el plan de una mama, que eso siempre ha sido algo que se ha querido mejorar bastante. Y definitivamente nosotros ya podemos decir que tenemos un resultado mayor, un resultado mejor óptimo que ese 73%. Desde hace mucho hay diferentes artículos donde han comparado el Rapid Arc versus el IMRT y definitivamente en los resultados dosimétricos que ofrece el Rapid Arc sabemos que podemos tener una mejor cobertura del blanco y podemos mejorar muchísimo más la dosis a los órganos a riesgo. Obviamente estamos también tratando en muchísimo menos tiempo. Digamos que una mama que se iba a tratar con un tratamiento en IMRT, vamos a decir en un Trilogy, podía durar algunos 10 minutos, 12 minutos. Y estamos hablando que en el Halcyon con Rapid una paciente pudiese durar 4 minutos dentro de la máquina. Nosotros, los oncólogos radioterapeutas, tenemos a mano algo que se llama histograma dosis-volumen, que es donde vamos a ver qué tanto de radiación llega a un volumen específico de cada órgano que queramos ver. Por lo general, una de las cosas más importantes que queremos que se logre es que el 20% del pulmón reciba el 20% de la dosis que hemos prescrito, y eso se logra súper efectivamente cuando hablamos de Rapid Arc. Siempre hay una disyuntiva cuando se habla de cáncer de mama en el Halcyon, que es un equipo que ha estado poco tiempo en el mercado y que con Rapid la gente se pregunta, bueno, ¿cómo con los arcos podemos tratar el cáncer de mama sin ningún problema? Bueno,
Estamos hablando de un acelerador lineal que tiene 4 bancos de láminas, no tiene 2 bancos de láminas como los aceleradores de cabezal pasados. Definen un campo de 5 milímetros en un solo isocentro y también definen un campo de 28 por 28 centímetros en un mismo isocentro, que esa siempre ha sido la pregunta, pero lo bueno es que tenemos la ventaja de que con el Rapid Arc podemos abrir cada arco, o sea, de ese campo que nos permite de 28 por 28, podemos hacer que cada arco haga un deslizamiento de 8 centímetros, así que no hay una limitación de un campo de 28 por 28 centímetros y podemos tratar la mama, la axila y la fosa supraclavicular en los casos que permiten con un mismo isocentro. Tenemos la ventaja de que también el Halcyon no tiene filtro aplanador y eso va a hacer que la dosis se entregue con mucho más rapidez. Tenemos una dosis planificada sobre un volumen y no sobre un campo y tenemos una duración de tratamiento, como había dicho anteriormente, de algunos 6-7 minutos ahora, que ha pasado un poquito más el tiempo, más algunos, menos 4 o 5 minutos de tratamiento. Aquí tenemos el ejemplo de una paciente que va a entrar en el acelerador posicionada y vemos aquí al técnico entonces haciendo la tomografía previa que hace el acelerador. Esto también es importantísimo porque en otros tipos de aceleradores lineares a lo mejor se tomaba una radiografía y se hacía pues un match óseo para poder acomodar a la paciente. Ahora tenemos una tomografía. Sabemos que el Halcyon hace una tomografía diaria cada vez que el paciente se va a tratar, así que tenemos una precisión de dosis en el tejido de la paciente mucho más apropiado también. Bueno, en esta imagen podemos ver el match que hace la tomografía en el momento donde se va a comenzar a hacer el tratamiento de radiación, o sea, hace un match con la tomografía de simulación, con la tomografía que se está haciendo la paciente en el momento, así que hay mucha más precisión de tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo en cada una, por ejemplo, en una cirugía conservadora, cómo se vería un tratamiento con incluso un boost o refuerzo en el lecho quirúrgico que debe tener una grapa o algo dejado por el cirujano que nos oriente hacia dónde estaba el tumor. Y tenemos también algo aquí que es un tema muy controversial, que son los implantes y la mastectomía, qué tipo de implante puede recibir mejor radioterapia. Y bueno, antes irradiar una mama con un implante era algo inconcebible. Ahora podemos hacerlo sin que el implante de la paciente sufra y obteniendo de esa forma un resultado con una mejor cosmesis sin poner en riesgo el control local de la paciente. Aquí tenemos un ejemplo de cuando irradiamos axila y fosa supraclavicular, cómo podemos angular nuestros campos de que nos permita un desplazamiento de 8 centímetros para poder hacerlo todo en un mismo isocentro. Aquí tenemos el primer acelerador lineal hace muchísimo tiempo ya, que las cosas han venido cambiando luego de eso. Esos son nuestros técnicos en Santo Domingo. Y aquí, bueno, cuando no utilizamos técnicas avanzadas, definitivamente tenemos peores resultados. Esto es una paciente dominicana que, aunque no es una paciente institucional, no es una paciente de sede de radioterapia, es una paciente que fue tratada con técnica 3D en un implante y podemos ver en la foto como prácticamente hace una radiodermitis grado 3 y el implante pues obviamente hubo que retirarlo porque se encapsuló totalmente y se dañó. Y bueno, aquí vemos una imagen de otra paciente tratada en el Halcyon, una paciente con doble mastectomía y doble implante, y sabemos aquí en esta fotografía cuál mama fue la tratada porque estamos viendo las marcas de radioterapia, lo que quiere decir que cuando utilizamos técnicas avanzadas tenemos un resultado de un alto control local.
es decir, sin poner en riesgo la vida de la paciente ni el tratamiento oncológico de la paciente, y logrando así también una excelente cosmesis, porque una paciente que viene con una mastectomía hecha, con implantes puestos de una forma inmediata, pues es una paciente que también quiere tener buenos resultados cosméticos. Y definitivamente el cáncer de mama afecta mucho a la mujer en su feminidad, es un cáncer que puede mutilarte, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta también ahora en la toma de decisiones en comités multidisciplinarios, para que nunca olvidemos esa parte que puede afectar psicológicamente a las pacientes y que es de tanta importancia. Aquí tenemos otra mama conservada. Esa mama también fue irradiada en el Halcyon. Vemos que prácticamente no hay ni siquiera signos de radiodermitis, y esa paciente se fue su último día de tratamiento en que se tomó la tomografía, las dos pacientes de ambas fotografías. Esta paciente que está a mano derecha tiene una colocación incluso de expansor, y podemos ver ahí que no hay ningún tipo de contractura, ningún tipo tampoco de radiodermitis importante. Así que definitivamente incluir a la mama como dentro de los tumores que se van a tratar con técnicas avanzadas debe ser muy importante. Por lo general en los grandes centros que pueden tener un acelerador como el Halcyon o un acelerador como el Trilogy, tienen otros tipos de aceleradores, suelen entrar a los tumores de mama en los aceleradores que aún utilizan tecnología 3D, y eso puede ser un error porque ya lo pudimos ver en una fotografía. Sí hay pacientes que pueden tener un tratamiento 3D, pero definitivamente utilizar técnicas avanzadas en cáncer de mama ha resultado en algo totalmente diferente. Aquí sí les presento un artículo que es súper reciente, que habla sobre el ultra hipofraccionamiento en cáncer de mama. Esto comenzó a hacerse a raíz de la pandemia, cuando se puso de moda lo que se llama el fast forward, donde se daban 5 sesiones, o sea, prácticamente radiocirugía a las pacientes de cáncer de mama. Y bueno, pues se hizo este estudio donde pueden ver cómo difiere cada radioterapeuta de si hipofraccionar o no una paciente de cáncer de mama. Y en este estudio que salió en la revista de los avances que han tenido en Astro, dicen que sí, que se puede utilizar el ultra hipofraccionamiento en pacientes, pero se elige también el tipo de paciente que es de muy bajo riesgo para hacer el hipofraccionamiento, así que tampoco se hace en cualquier tipo de paciente, y eso tiene que tenerse mucho cuidado, pero obviamente sí tenemos también las herramientas con las técnicas nuevas de irradiación de hacer un ultra hipofraccionamiento, es decir, 5 sesiones en una paciente sin que se vea afectados sus órganos de riesgo, ni siquiera la piel en este caso. Esto soy yo y compañeros de trabajo, y cuando se estaba instalando el Halcyon en nuestra institución para 2018, me parece, algo que era en su momento un sueño y ahora es algo que trabajamos a diario. Yo siempre pienso y trato de comunicarles a mis compañeros que son pues latinoamericanos, que debemos de hacer todo en equipo. El trabajo debe hacerse en equipo, el trabajo debe hacerse con cirujanos oncólogos, con oncólogos médicos, con urólogos cuando sea cáncer de próstata, con mastólogos cuando sea con cáncer de mama, porque definitivamente como se tome la decisión en conjunto para la paciente, pues siempre va a ser para su mejor beneficio. Así que eso es lo último que dejo de mi parte. Y hasta aquí ha sido mi charla, espero que les haya servido. Muchas gracias por la presentación, doctora Natalie. Brinda de forma puntual el papel de las terapias avanzadas en cáncer de mama, y sin duda esto aportará para nuestra práctica diaria. Iniciamos con la siguiente sección, donde hasta el momento hemos recibido una serie de preguntas de la audiencia. Comenzamos con la pregunta del doctor Jorge Anselmo, en la que nos menciona qué nos puede decir del índice de conformación y de homogeneidad comparativa con RapidArc y tomoterapia.
Bueno, realmente ese índice de conformidad, mientras sabemos que mientras más se acerque a uno, es más beneficioso en total para la paciente. De modo que, digamos que para ese tipo de comparación tendríamos que tener dos pacientes muy similares a las cuales se le harían dos planes, uno en el acelerador, el otro acelerador que tenemos, que es el 21IX, y de hacerlo en el Halcyon para poder tener una comparación. Y ciertamente hay muchos planes IMRT, incluso puedo decir que hasta 3D que pudiesen dar mejor que la argoterapia, pero eso son números más bajos. Ok, muy bien. Gracias. La siguiente pregunta del doctor Carlos Gamboa. Bueno, más que pregunta, es comentario. Dice, en el ejemplo de la paciente tratada con 3D en la mama derecha, comenta que le parece que no tiene dermatitis grado 3. Sin embargo, menciona que es un efecto tardío la fibrosis por un exceso de dosis de planeación. ¿Tendré algún comentario? Bueno, que esa foto fue a las 2 semanas de haber culminado la radioterapia y sí estaba bastante quemada, así que fue un efecto adverso prácticamente inmediato que pudimos ver en esa paciente. Ok. Otra pregunta del doctor Jorge Anselmo. Menciona que si utilizan el hipofraccionamiento moderado, ¿cuál es el esquema de restricción a dosis de órgano de riesgo o qué protocolos utilizan? Realmente en mi país no se utiliza el protocolo de 15 sesiones de hipofraccionamiento más que por una causa institucional, por una causa de aseguradoras. En mi país prácticamente todas las aseguradoras pueden cubrir un tratamiento en una institución pública o en una institución privada. Y por lo general lo que se acostumbra aquí en Santo Domingo es dar el ciclo completo de 28 a 33 sesiones. Por lo general nunca se utiliza el hipofraccionamiento porque es una técnica de tratamiento que la ARS no va a aprobar al paciente, por lo que tendría que pagarlo incluso de modo privado. Así que es una práctica que aquí no se hace. Ok. La siguiente pregunta del doctor Lozano. Doctora, yo quisiera pedirle si nos puede contar un poco de la radioterapia en República Dominicana. ¿Cuántos aceleradores tienen? ¿Qué tipo de máquinas utilizan? ¿Cómo realizan la simulación? Bueno, aquí en Santo Domingo, en la ciudad principal de República Dominicana completa, nuestro Distrito Nacional, hay varios centros de radioterapia. Aquí concentrados solamente en nuestro Distrito Nacional, que es prácticamente nada para lo que es el distrito de ustedes, hay alrededor de 14 aceleradores lineales. En el norte del país, que también es donde la gran parte de nuestra población habita, hay alrededor de 3 centros de radioterapia, digamos que pudiese haber 2 aceleradores o 3 aceleradores aproximadamente por institución. Y en la parte este de nuestro país solamente hay una sede que es la nuestra y tiene un acelerador lineal Unique. Y en el sur de nuestro país aún no hay ningún centro, que es lo que estamos planeando ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, esas personas obviamente tienen que desplazarse una gran cantidad de horas por medio terrestre para poder ir a irradiarse. Entonces, en las grandes ciudades sí tenemos, que están rodeados de algunos campos o zonas rurales, por decirlo así. Pero las zonas rurales más extremas, solo una de ellas tiene radioterapia y está asociado al centro donde yo trabajo. Y la otra, pues también estamos haciendo otro centro allá porque sabemos que son provincias de nuestro país que necesitan radioterapia, que tienen que desplazarse demasiado para asistir a una institución. O sea que hay una cantidad ridícula en las ciudades y hay una cantidad muy pobre en zonas rurales. Así de esa misma manera, podemos en una institución tener varios aceleradores lineales. La mayoría no, todos son Varian, todos son marca Varian, y van desde el Unique al Halcyon. Pueden haber Trilogies, pueden haber Clinax 21IX, o sea que también hay una gran variedad y aún así yo creo que se hace bastante buen tratamiento. Ok, muchas gracias. El siguiente comentario del doctor Carlos Gamboa.
En el Fast Forward, los pacientes de bajo riesgo se incluyeron solo en la versión 1 del 2011 y en la última versión se incluyen pacientes con irradiación ganglionar. Sí, Eh, eso es así, pero creo que precisamente han presentado en esta última versión de la revista, que recuerdo que me reí porque salió justamente yo planificando esta presentación, es lo último que ellos recomiendan, hacer el ultra hipofraccionamiento en pacientes que realmente sean de bajo riesgo. Eso diríamos prácticamente lo mismo que, por ejemplo, para radioterapia intraoperatoria, que se hacía mucho antes en Venezuela y que quisiéramos que también pudiéramos aplicar más ese tipo de técnica, y diríamos que sí, que también es un ultrafraccionamiento, pero esas son las últimas partes de la guía y eso es lo que recomiendan, que se haga en ese tipo de mujeres de bajo riesgo. ok. La siguiente pregunta del doctor Hinojosa, ¿opina que no debe utilizarse radioterapia conformada o bajo qué circunstancias utilizar IMRT? No digo que no se deba. Yo creo que hay pacientes que quedan bien con un tratamiento 3D. Recordemos que para la pared costal o para la mama, un tratamiento 3D significaría utilizar un campo tangencial, o sea que utilizaríamos un campo, no un volumen. Me parece a mí que a muchas paredes costales les va a ir súper bien con 3D y que no habrá una diferencia significativa con hacer un tratamiento, ya sea IMRT o sea con arco volumétrico o rapid arc. Así que me inclino más a que las mastectomías sí pudiesen tratarse con tratamiento tridimensional. Ok. Y del doctor Carlos Gamboa, ¿qué hay de la dosis dispersa en la mama contralateral y la dosis en pulmón contralateral con técnicas avanzadas? Con técnicas avanzadas creo que en principio lo que más se dificultaba era cómo tratar de incluir toda la mama con la limitación de campo que da en su caso en lo que yo conversé y que me concierne institucionalmente en el Halcyon, esa limitación que teníamos de campo. Creo que fue lo que de inicio más molestoso fue. Pero me parece que solamente eso, solamente esa parte. No creo que en ningún otro ámbito de la planificación haya habido ningún inconveniente para catalogarlo de otra forma. Ok. La pregunta del doctor Juan Montañez menciona que si la ventaja de las técnicas avanzadas sería solo la toxicidad local. No, a mí me parece que aparte de la toxicidad es bastante importante en mama conservada y en pacientes que tienen expansores o que tienen implantes o que tienen implantes propios de dorsal ancho, donde aparte de proteger los órganos a riesgo, que es bastante importante o una de las cosas más importantes, también es ofrecerle a la paciente una mejor cosmesis y obviamente que eso baje la toxicidad en la piel. Esto va a depender también no solamente de la técnica que utilicemos, sino de lo que delimitemos y de la forma que delimitemos. Y me parece que en eso es la parte más importante. Ok. Una pregunta más del doctor Colín Vargas. ¿Qué tan complejo es el control de calidad para el equipo y si hay ventajas respecto a los aceleradores convencionales? A mí me parece que sí, que hay mucha ventaja con los aceleradores convencionales de cabezal. Pienso que hay algunos retos todavía, como la radiocirugía intracraneal, que todavía hay que tal vez no mejorar, sino descubrir de este nuevo tipo de aceleradores. Pero en términos de dificultad, me parece que para el físico y para, en su caso, también los dosimetristas, sí puede ser un poquito más complejo el control de calidad, pero en otro tipo de cosas, por ejemplo, la dispersión neutrónica que dan los aceleradores de cabezal, tú tendrías que esperar, por ejemplo, que cada técnico esperara 14 segundos o un poquito antes de entrar totalmente, luego de que la puerta plomada hace entrada para poder entrar y cambiar de paciente. Obviamente con el Halcyon tenemos esa ventaja de que tiene su propio chupador, como le digo yo, de radiación y esa dispersión es prácticamente inexistente, por lo que hasta la puerta plomada es mucho más fina y mucho más sencilla. Entonces creo que sí puede que haya un poquito más
sea más sofisticado en términos de control de calidad, pero me parece que vale la pena absolutamente. Ok. Del doctor Daniel Rivera nos pregunta cuál es el riesgo de segundas neoplasias con 3D versus Halcyon. Bueno, realmente tenemos el Halcyon desde el 2018. Y para hablar de mi casuística y de mi experiencia, puedo decir que es muchísimo menor. O sea, ver un tratamiento 3D en mama contralateral que ver un tratamiento de arco volumétrico en mama lateral disminuye significativamente la dosis en la otra mama, así que disminuye bastante que haya una aparición de un nuevo primario que sea causado por radioterapia en la mama contralateral. Ese es uno de los puntos importantísimos de una de las partes del acelerador lineal Halcyon diferente, que es que no tiene filtro aplanador, y eso es una de las cosas que más beneficia. Okay. Y del doctor Lozano, ¿cuáles serían las indicaciones que usted o en su centro de trabajo utilizan para ofrecer tratamiento de cáncer de mama con técnicas avanzadas? Específicamente pregunta con Rapid Arc. Con Rapid Arc es de mi preferencia irradiar mamas que hayan tenido una cirugía conservadora, mamas que tengan implantes y mamas que tengan expansores. Esas son mis mamas que definitivamente van a ir al Halcyon y van a utilizar Rapid Arc. Ok. Y del doctor Carlos Gamboa, los campos, menciona que los campos se diseñan de acuerdo a la representación volumétrica del primario y de los órganos de riesgo. La doctora Sara Ott, actualmente el hipofraccionamiento moderado es un estándar para el carcinoma de mama. ¿Por qué no lo hacen? Ya la respondí la pregunta y realmente no tenemos ninguna razón de no hacerlo porque no se deba hacer o porque sea una mala técnica. Simplemente en nuestro país, en nuestro sistema de salud público y privado, no se encuentra esa técnica de radiación y por eso no se hace. Por eso se estila llevar a la paciente de 25, 28, 33 sesiones, por poner un ejemplo. Es simplemente, meramente algo muy burocrático de mi país, no tiene que ver con la técnica como tal. Okay. El doctor Lozano nos comenta, el acelerador Halcyon lo anuncian como un acelerador preacondicionado o semi-preparado para una instalación en poco tiempo y a bajo costo. ¿Cuál sería su experiencia personal en la instalación de este equipo? Bueno, en nuestra experiencia, yo no trabajo con la parte administrativa, pero pudiese decir que me parece que barato en aquel momento no fue. Puede ser que ahora sí, con el desarrollo de muchísimas otras más cosas, pudiese ser que tuviese un menor costo. También me parece que en una institución donde ya existan otros tipos de aceleradores, pues pudiese ser mucho más fácil también la instalación. Tiene mucho que ver la construcción del búnker, tiene mucho que ver también el sistema Eclipse que se vaya a comprar, cuántas computadoras se vayan a instalar, cuántas van a ser para los físicos, cuántas van a ser para delimitar. O sea que me imagino que eso tiene una gran variación en costo para diferentes centros y para diferentes países. La doctora Bonnie Macario nos pregunta, durante la pandemia se recomendó utilizar el hipofraccionamiento en cáncer de mama. Ya nos comentó, bueno, las prácticas que ustedes realizan y Sí. los motivos, pero ella Sí. te pregunta si algún esquema usted preferiría o recomendaría más sobre otro. Bueno, yo pienso que definitivamente el hipofraccionamiento vino para quedarse. Nosotros sí podemos hipofraccionar de forma extrema. Lo que no nos permiten las ARS son fraccionar de una manera mediana, que vamos a decirle así, al de 15, pero sí podemos hacer fast forward, sí hemos hecho fast forward con pacientes o ultra hipofraccionamiento, con pacientes como había dicho anteriormente, sumamente seleccionadas, con pacientes que tenían enfermedad de bajo riesgo y realmente nos fue muy bien en términos de toxicidad y en términos de cosmesis. Okay. Luis Colín nos pregunta cuántas energías maneja o tiene el acelerador Halcyon. 6 y 18. Y el doctor Efraín Martínez, las técnicas avanzadas de radioterapia tienen mejor control local, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global comparada con técnicas 3D.
Bueno, realmente a mí me parece que en términos de recaída local, sí tiene diferencia y sí va a tener diferencia porque dar un tratamiento más preciso no solamente va a afectar a que haya menos toxicidad o a que haya menos, o que se afecten menos los órganos a riesgo, sino que se puede dar un tratamiento mucho más rápido y de mayor precisión con menor compromiso, como decía en mi presentación. Y creo que definitivamente sí va a aportar a eso. Cuando hablamos de sobrevida global de los pacientes, cuando hablamos de otro tipo de supervivencia, pues ahí estarían entrando otro tipo de factores como factores propios del paciente, factores propios de la agresividad de la enfermedad, factores de quimioterapia, o sea que realmente nosotros como oncólogos, radioterapeutas, lo que nos toca medir sería control local. Y en control local sí, yo pienso que hay una mejoría que se nota en control local. Ok, muy bien. Ahorita no hay otras preguntas. Tenemos otras preguntas preparadas por parte del comité. ¿En qué escenarios o qué órganos contornearían de manera convencional y consideraría contornear algún órgano adicional con técnicas avanzadas? A mí me parece que el contorno debe de ser prácticamente el mismo. Me parece que incluso con 3D se deberían delimitar más cosas, porque obviamente tenemos que tomar más cosas en cuenta porque más órganos reciben más dosis, pero a mí me parece que es lo mismo y que es muy personal de cada oncólogo radioterapeuta, el tipo de delimitación que usa. Me parece que todos los órganos a riesgo deben ser delimitados, incluso cuando sean por anatomía de la paciente, me explico, a lo mejor no a todas las pacientes tendríamos que delimitar el esófago, algunas sí, porque lo vamos a ver cerca de, por ejemplo, la fosa supraclavicular y sabemos que puede entrarse, que le puede ocasionar a la paciente algún tipo de esofagitis, entonces sí tenemos que ponerlo, pero sin embargo todo lo demás, ya sea la médula, los pulmones, el corazón, todo debe delimitarse, el hígado, todos en la cabeza humeral, son cosas que no se pueden dejar de delimitar, la tiroides. Ok. ¿En su centro utilizan alguna técnica de control respiratorio? No, técnica de control respiratorio hasta ahora no estamos utilizando. ¿Consideraría alguna técnica de control respiratorio necesario para algún escenario particular? Me parece que puede ser que para SBRT de pulmón sí se necesite algún control respiratorio, sobre todo en aquellos pacientes que van a ser tratados, o sea, se le va a tratar más de 2 a 3 lesiones, sí sería bueno tener un control respiratorio. En ese caso, aquí para un control respiratorio que no sería de la máquina, sería nuestro, es obviamente colocarle una faja al paciente y hacer 3 tomografías de simulación, una en inspiración forzada, otra en expiración forzada y otra en inspiración normal para hacer un rejuego de lo que sería el volumen de planificación. Ok. En el escenario igual nos mostró algunas imágenes en la plática. ¿Qué verificación recomendaría para las técnicas avanzadas? Considerando que pues el portal es más para técnicas 3D, ¿qué recomendaría usted? Bueno, nosotros hacemos tomografía para hacer el match, realmente no utilizamos portal. Me parece que la tomografía sí es mejor y es más certera, me parece que ese es el mejor método de verificación. Y obviamente con el Halcyon cada vez eso va a venir mejorando, la tomografía va a venir de mejor calidad. Para el uso de técnicas avanzadas en los siguientes escenarios, ¿qué sugerencias o qué recomendaciones o prácticas ustedes realizan? ¿Sería irradiación de mama bilateral, mamaria interna, en esos dos escenarios? Bueno, para pacientes de mama bilateral me parecería muy extraño que tratáramos las dos mamas al mismo tiempo. Obviamente creo que la de que fuera de mayor envergadura, la que tuviese peor pronóstico, tratáramos primero, luego diésemos un descanso de a lo mejor 1 o 2 semanas y comenzaríamos con la mama contralateral. Para pacientes que se van a irradiar la mamaria interna, sí yo preferiría el uso de técnicas avanzadas por la toxicidad que pudiese causar. No recuerdo si había otro escenario. Ok. Y bueno, no se lo había mencionado, pero en el caso de involucro o afección a piel, ¿tendría alguna consideración el utilizar bolus con técnicas avanzadas? Sí, definitivamente utilizaría bolus para poder entregar mayor dosis en la piel, porque aparte de que no tenemos filtro aplanador y eso generaría un poquito más de dosis en la piel, tampoco tenemos electrones.
Entonces tampoco tendríamos como dar un boost, que por lo general con el otro tipo de acelerador podemos dar un boost con electrones, por ejemplo, a pacientes en el IX, que es el otro acelerador que tenemos, podemos hacer un boost con electrones y a lo mejor puede ser incluso que el plan salga mejor de esa manera, pero definitivamente cuando vamos a tener que irradiar la piel, me parece que sí, las técnicas avanzadas serían mejores. Ok. Del doctor Daniel Rivera, aprovechando las ventajas del Alcyon, ¿utilizan boost simultáneo? Sí, utilizamos boost simultáneo. Ok. Y de la doctora Eugenia Méndez, ¿a estas pacientes tratadas con BIMAT el boost lo realizan también con esta técnica? Sí, el bus todo, se planifica todo con arco volumétrico. Se puede hacer combinaciones. Hemos hecho combinaciones donde hacemos toda la mama con arco volumétrico y hacemos el busto refuerzo con IMRT. A veces queda mejor esto que estoy diciendo en las mamas preservadas, pero por lo general todo se hace con arco volumétrico. Del doctor Efraín, pregunta qué tipo de bolus, perdón, utilizan y si lo usan diario o de manera alternada. Por lo general lo podemos usar de manera alternada o de manera diaria, va a depender de la paciente, de lo que querramos lograr y por lo general utilizamos el bolus físico, el bolus que es de goma, el bolus que es de material de goma, ese es el que utilizamos. Ok. En la práctica, cumplir la dosis de restricción del volumen de pulmón que recibe 5 grays es difícil. ¿Qué experiencia tienen ustedes y cuáles serían sus sugerencias? Bueno, realmente sí, es difícil. Yo decía en la presentación que lograr que toda la planificación para una mama, para una pared costal, sea realmente la que se quiere lograr, se hace en un 73%. Eh, o sea que es poco probable que logremos en una mama siempre lo que queremos. Por ejemplo, no pasa como en la próstata, a veces no pasa como en otros tumores porque pues obviamente o se está irradiando una pared o se está irradiando un tejido que es difícil, es difícil. Por eso decía incluso al principio que era difícil para nosotros cuando obtuvimos el Halcyon ver cómo íbamos a planificar una mama, cómo se iban a abrir los campos y de qué forma se iba a hacer. Pero sí, es bastante difícil, pero se puede lograr. Nosotros hemos logrado mantener una dosis baja. Obviamente siempre se toma en cuenta el 2020 que todos conocemos y con ese es que vamos a dar pues la aprobación, pero realmente ni siquiera con el IX, o sea, ni siquiera con el 13 te puedo decir que haya tenido yo alguna toxicidad pulmonar difícil, grave, que haya tenido que hacerse algo para controlarse. Ok, muchísimas gracias. No tenemos ahorita ninguna otra pregunta. Eh, entonces, damos por concluida esta parte. Le agradecemos mucho su participación. Si hubiera alguna pregunta, pues se la haremos llegar adicionalmente, si nos puede apoyar en esa parte. Sí, Y claro. no sé si nos puede decir brevemente la importancia, así de manera resumida, la importancia del uso y la implementación de técnicas avanzadas a futuro en los diferentes centros. Me parece que las técnicas avanzadas van a ser el soporte de lo que es el hipofraccionamiento, de lo que venimos haciendo ahora en pandemia, porque se tuvo que hacer teniendo a la mano a lo mejor hace algunos años ya las herramientas para poder hacerlo. Me parece que esto es lo que viene a comprobar que podemos hipofraccionar, que ya no tenemos que dar tantas sesiones. Me parece que el tratamiento cada vez va a ser más preciso, cada vez va a ser más corto en la máquina y más corto también en sesiones. Y me parece que esa va a ser la ventaja, la mejor ventaja, la ventaja más esperada para la radioterapia en estos últimos años. Me parece que esa es. Y obviamente también pues disminuir la toxicidad y mejorar las dosis en órganos a riesgo. Nos llega una pregunta adicional del doctor Carlos Gamboa. ¿Qué opina de la técnica simple de campo en campo en el acelerador convencional? Bueno, la verdad es que no puedo opinar porque no he hecho eso, no lo he hecho nunca, así que no puedo emitir una opinión acerca de eso porque nunca lo he hecho, entonces no puedo tener una opinión personal así, pero ¿Y consideraría las técnicas avanzadas como técnica estándar en el futuro?
Sí, yo creo que en el futuro van a ser estándares. Por eso también decía que yo sé, porque pasa que en República Dominicana, me imagino que en los centros donde tienen un Halcyon y tienen otros aceleradores, por lo general las mamás se van a entrar en el otro acelerador. O sea, es difícil para los radioterapeutas o cuando se hagan comités o para los directores de centros decir, bueno, vamos a meter una mama en el Halcyon, porque obviamente va a implicar más tiempo de planificación, va a implicar más tiempo de control de calidad, pero yo creo que sí, que como hablábamos anteriormente, sí hay escenarios donde podemos meter a la mama, que es cuando es mama preservada o cuando tiene implantes o cuando tiene expansores que queremos mantener una buena cosmesis. Me parece que esos son los casos donde no podemos dejar de lado de entrar la mama y hacerla beneficiaria de las técnicas avanzadas. Muy bien, agradecemos mucho su participación y disposición, doctora Natalie, y por el Gracias. apoyo de Varian también en la realización de la sesión. Asimismo, agradecemos la presencia y la participación de todos. Tuvimos una asistencia de 285 participantes, tanto de México como de Sudamérica, Estados Unidos. Eh, y bueno, los invitamos a la siguiente sesión de abril de radiocirugía en metástasis cerebrales y muchas gracias a todos y excelente noche.